Mi nombre es Akiko Makiyama. Soy de Yokohama, de Japón. Soy japonesa y soy cantante lírica y además profesora de música. He estudiado en Japón desde cuando tenía 12 años, participando en colegio. Me gustaba cantar y pintar cosas artísticas. Entonces, sí que quería ser artista, artista o cantante o músico. Y además, desde cuando tenía 3 años, comencé a estudiar piano también. Entonces, en mi casa estaba llena de música. Aunque estudiaba piano, pero yo comencé a estudiar canto lírico por la recomendación de mi profesor. Dice que mi voz es muy buena para solista de cantante lírica. Especialmente mi mamá me gustaba mucho la música folclórica japonesa. Entonces, desde de niña yo escuché sus músicas también. Normalmente en Japón estudiamos música en la universidad, no en conservatorio. Por eso, para inscribir a la Universidad de Música, estudié mucho, por 3 años con el profesor. No puedo elegir un compositor, pero he estudiado muchas piezas de Rossini, Gioacchino Rossini de Italia, por ejemplo, arias del Barbero de Sevilla y La Cenerentola y varias cosas. Pero no solo Rossini, sino también de Mozart, de Brahms, de Beethoven, de Bach. Me gusta mucho. Primera obra se llama Caro mio bien, es una aria antigua. Es muy conocida. Yo canté para la boda de mi primo cuando tenía 16 años más o menos. Era la primera interpretación como cantante lírica. Estaba muy nerviosa, pero bueno, mi primo le gustó mucho. Estamos en Plaza San Francisco, está muy céntrico, para ir a zona Max Paredes, donde se vende fruta. Aquí estamos en calle Sagárnaga, donde se venden las cosas artesanales, por ejemplo, aguayo, jersey de alpaca, guantes, y además hay muchos turistas. A veces vengo aquí, es una zona Sagárnaga, para buscar regalos a mis amigos japoneses. Por ejemplo, aguayo, guantes de alpaca y también como de aretes y bolivianitas también. Ahora llegamos a zona Max Paredes, donde se vende frutas mucho. De mandarina, plátano, piña, manzana, varios. En Bolivia me gusta mandarina y chirimoya. En Japón, en supermercado se puede comprar mandarina. Y mi familia compra una caja más o menos tiene 70 mandarinas y cuesta $20 más o menos. Yeah. 3 por 2 bolivianos, por suelo. ¿Ah, sí? 3 por 2. Entonces, sí, 3 por favor. 5, 10, 60. Está, muy bien. Muchas gracias. Ya, nada. Esta es mi mandarina en Bolivia.
Ahora llegamos al Mercado Rodríguez, donde se vende fruta también. ¿Cuánto cuesta es? 7.50. 7.50. Entonces 2.15. Sí. A ver, ¿cuál es mejor? Esta es la ¿Esto? mejor, sí. ¿Esto? ¿Y? Esta es mejor, no tiene mucha pepa. Ya hemos conocido en la zona de Max Paredes y Rodríguez. Y ahora vamos a ir al teleférico. Vamos a subir el teleférico de amarillo para ir a El Alto. Vamos a ver el paisaje de la noche de La Paz. Aquí se puede ver el bello paisaje de La Paz. Especialmente me gusta mucho el paisaje de la noche de La Paz desde aquí. Bellísimo. Yo conozco el paisaje de Nueva York, de otros lugares también, pero me gusta aquí más. La forma de aquí, La Paz, no es planito, sino tiene montaña. Entonces se ve más luces. Por eso creo que es más bello. El año 2012 llegué a Bolivia por el motivo de voluntaria de JICA, como cooperante de un grupo de voluntarios organizado por el gobierno de Japón. Iba yendo a España 3-4 veces para estudiar música y idioma también, antes de llegar a Bolivia. Gramáticamente japonés y español son diferentes, muy diferentes. Entonces al principio me confundió mucho. Este es bufanda, se llama bufanda en España, pero aquí se dice charina. Entonces al principio cuando me dijo charina, ¿qué es charina? Yo confundí. Pero ahora se habla de español y me gusta mucho porque yo podría comunicar no solo ustedes bolivianos, sino también argentinos, peruanos, con varias personas. Yo vengo de Yokohama, de Japón. Yokohama está muy cerca de Tokio, casi 30 minutos en tren. Alrededor de ahí tiene montaña, entonces tiene mucha naturaleza, aunque tiene 3 millones de habitantes. Me gusta el pescado crudo, mariscos crudos. Los japoneses comen mucho. En el restaurante japonés en La Paz se puede comer trucha crudo. Me gusta mucho, me encanta. Un poquito más allá. Es genial. Desde esta altura se puede ver bellísimo, bellísimo paisaje. En 2012 canté en la boda, en el matrimonio del vicepresidente de Bolivia. Y además, después, en 2013, tenía recital por mí misma, de mi concierto por mí misma, en La Paz y en Santa Cruz también. Cantaba canciones alemanas, japonesas, áreas de ópera, varias cosas. Y después también cantaba varias veces con Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Recién un grupo, una orquesta, se llama Orquesta Boliviana de Ópera, me invitó para cantar áreas de ópera. Bueno, entonces les he mostrado una bellísima paisaje de La Paz corriendo del teleférico amarillo.
Entonces, cuando visite a La Paz o en la noche quiere correr, yo recomiendo a ustedes.